Cordial saludo, estimado tutor. Mi nombre es Juan José Sanguino Rincón, estudiante del programa de licenciatura en Filosofía del CEAT Cori Ocaña Norte de Santander bajo el curso Lectura Crítica. El cuento escogido para el desarrollo de la actividad es William Wilson. A continuación, escucharemos una breve biografía acerca del autor. Edgar Allan Poe fue un escritor, poeta, crítico, literario y editor estadounidense, considerado una de las figuras más influyentes de la literatura del siglo XIX. Nació el 19 de enero de 1809 en Boston, Massachusetts. Huérfano desde temprana edad, fue criado por John y Frances Allan, aunque nunca fue adoptado formalmente. Poe destacó por su habilidad en el relato corto, el misterio y el terror psicológico, y es reconocido mundialmente como uno de los precursores del cuento moderno y del género de la novela policial. Obras como El cuerpo de 1845, Los crímenes de la calle Morgue 1841 y El corazón delator 1843 son ejemplos de su maestría en la atmósfera gótica y el suspenso. Luchó durante gran parte de su vida contra la pobreza y problemas personales, incluyendo el alcoholismo y la enfermedad de su esposa, Virginia Clem. Falleció en circunstancias misteriosas el 7 de octubre de 1849 en Baltimore, dejando un legado literario que sigue influyendo en escritores y lectores hasta la actualidad. Luego, William Wilson, el cuento elegido para el desarrollo de esta actividad, es el narrador principal de la historia. Relata su vida de excesos y corrupción. Desde su infancia, en un internado inglés, conoce a un compañero idéntico a él, tanto en nombre, en apariencia y en comportamiento, pero con un carácter más reservado. Con el tiempo, este doble comienza a interferir en sus actos deshonestos, desafiando sus malas decisiones. William Wilson abandona la escuela y lleva una vida libertina, pero su doble lo persigue constantemente, frustrando sus engaños y acciones inmorales. En un arrebato de furia, lo enfrenta en un duelo y lo apuñala. Al mirarse en un espejo, descubre que ha asesinado a una parte de sí mismo. Antes de morir, el doble, su doble, le dice: «Tú has vencido y yo sucumbo, pero desde este momento tú también estás muerto». El cuento, como ya escuchamos, concluye con Wilson horrorizado, comprendiendo que al destruir a su doble ha aniquilado su propia conciencia. Centrémonos en el personaje principal. Los rasgos más característicos del personaje principal, William Wilson, es un personaje muy bien construido por Edgar Allan Poe, ya que debido a su carácter influye directamente en el desarrollo del cuento. Entre los rasgos más importantes destacamos el orgullo y la arrogancia, que desde su infancia muestra un fuerte sentido de superioridad sobre los demás. Es también manipulador y deshonesto, tiende a aprovecharse de las personas recurriendo al engaño y la trampa. Impulsivo, pues no tolera la autoridad ni las restricciones, lo que lo lleva a desafiar constantemente las normas. Su conciencia, su doble, representa la parte de sí mismo que quiere reprimir, lo que le causa angustia y paranoia. También es autodestructivo. En su afán por liberarse de su doble, termina hundiéndose en su propia ruina. Estos rasgos son esenciales para la trama, ya que su lucha interna con el doble es lo que nos da forma al conflicto central del cuento. Los aspectos relevantes que marcan al personaje principal son los siguientes. Primero, el encuentro con su doble en la infancia, que es el primer momento en el cual él siente la amenaza de su otro yo. También vemos la acción doble en sus actos, ya que el doble intenta engañar o manipular, y su doble está ahí para enfrentarlo. En el acto de desesperación final, apuñala a su doble solo para darse cuenta que ha destruido su propia conciencia. Desde una perspectiva personal, las decisiones de William Wilson parecen estar impulsadas por su orgullo y su rechazo a la culpa. Es decir, no cree que su doble tenga el poder de detenerlo, ya que eso de manera intrínseca sería reconocer su propia maldad. En lugar de reflexionar sobre su comportamiento, lo ve como un enemigo externo que debe eliminar.
Otra causa importante es su incapacidad de autocontrol. Prefiere deshacerse de su conciencia antes que cambiar su conducta. Su decisión final de matar a su doble no es solo un acto de desesperación, sino una muestra de que nunca estuvo dispuesto a aceptar sus propios errores. Esta reflexión me hace remembrar la premisa de Thomas Hobbes: el hombre es un lobo para el hombre. Es decir, al final su peor enemigo siempre fue el mismo y esa fue su destrucción. Es curioso ver cómo encontramos ciertos aspectos que nos relacionan con el autor principal, Edgar Allan Poe, frente al protagonista. Edgar Allan Poe y William Wilson comparten varios rasgos en su carácter y experiencias, lo que sugiere que el protagonista del cuento podría ser en cierto sentido un reflejo del propio Poe. Sin embargo, también presentan diferencias claves que los separan. Miremos las similitudes entre Poe y Wilson. Hallamos que hay un conflicto interno y una dualidad. Tanto Poe como Wilson parecen estar atrapados en una lucha interna. En el cuento, William enfrenta la constancia en la presencia de su doble, mientras Poe, en su vida personal, luchó con problemas emocionales y adicciones. Ambos poseen una personalidad atormentada. Poe lleva una vida marcada por la tragedia, la pobreza y la muerte de sus seres queridos, lo que lo sumió en la melancolía, la desesperación y la depresión. Wilson, por su parte, es atormentado por la presencia del doble y la imposibilidad de escapar a su propia conciencia. También vemos la impulsividad, la autodestrucción. Ambos personajes toman decisiones impulsivas que los llevan a la ruina. Wilson decide eliminar a su doble y Poe en la vida real tomó también decisiones que lo llevaron hacia la inestabilidad y la destrucción. Ahora veamos unas diferencias entre ambos autor y personaje principal. La ética y sus valores, porque Poe vivió en un conflicto consigo mismo. Su obra muestra una profunda reflexión sobre moralidad, mientras que Wilson actúa sin considerar las consecuencias. La conciencia del bien y el mal. Poe, a través de sus relatos, analiza el dilema moral de sus personajes, mientras que Wilson intenta escapar de su conciencia en lugar de enfrentar sus errores. El destino final que estos presentan. Poe, a pesar de su sufrimiento, Edgar Allan Poe deja un legado literario invaluable. Wilson, en cambio, destruye su propia existencia al eliminar la parte de sí mismo que podría haberlo salvado. Este análisis y reflexión final sobre este cuento nos hace encarar la importancia de la lectura crítica frente a cualquier texto o información que tengamos presente en nuestro día a día. La lectura crítica como tal nos hace una inmersión frente a aquello que se nos presenta como normalidad, como conjunto de premisas que son consideradas verdades absolutas. Sin embargo, un análisis propio entre lo que es el autor y el protagonista, no solo de cuentos, novelas, fábulas, mitos, leyendas, noticias y demás, nos hacen crear síntesis y nos hacen ver más allá de aquello que la lectura general nos puede hacer ver. Muchas gracias.